Y ahora si tienen alguna pregunta, intentaré responderla lo mejor que pueda. Sí. César, admirable como todas tus presentaciones. Es una inquietud. Cuando Cristo es crucificado, ¿tenía más de 100 seguidores, teniendo en cuenta la población de la época? Es una buena pregunta. Seguramente de tener 100, no muchos más. Vamos a ver. Sabemos con seguridad que había 12 ¿Mujeres? y luego con seguridad otros 70 y luego un número indeterminado de mujeres, de modo que es posible que la cosa llegara más o menos a 100. Sí, no, seguramente no mucho más, pero sí es verdad que el cristianismo experimenta un salto numérico de manera casi inmediata, ¿no? Porque ya en el periodo de Pentecostés, que es 50 días después, se habla de que hay un número de varios millares de seguidores, ¿no? Sí. Sí. César, quedamos así como, por lo menos yo quedé así a la expectativa de los retos que tiene el cristianismo en la actualidad, que lo anunció Guillermo en su presentación, en uno de los cuales es el socialismo del siglo XXI, el Islam y tal. Quisiera que nos hablaras un poquito de eso y de ver hasta qué punto ese reto. Bueno, yo no creo que sea un reto solo del cristianismo, pero creo que es obvio que no es así. Pero evidentemente son desafíos distintos y preocupantes. En el caso del Islam, por ejemplo, se está produciendo una desaparición de todos los grupos cristianos de Oriente Medio en la última década, y son grupos que con mayor o menor tensión han estado ahí desde hace 2000 años. Es decir, plantear que, por ejemplo, pueda desaparecer de Siria los caldeos, que son los únicos que hablan un dialecto de la lengua que habló Jesús, después de 2000 años, es decir, que han soportado la llegada de los mongoles, de los musulmanes, de los árabes, de los turcos, de los británicos, etc., y que en estos momentos pueda producirse la desaparición total, es verdaderamente inquietante, pero es verdad que de algunas zonas del mundo, como Cercano Oriente, podrían desaparecer las comunidades cristianas en los próximos años. Y plantea, por supuesto, el Islam plantea problemas ya de por sí para los propios musulmanes. Es decir, yo no creo... Me gustaría creer que el Islam es solo un problema hacia afuera del Islam, porque eso significaría que estaría localizado hacia afuera, pero creo que es un problema que también plantea enormes retos dentro de países islámicos. Y de hecho son retos que no están resueltos y en los cuales nuestras equivocaciones tienen, cuando digo nuestras equivocaciones me refiero a Occidente, pues tienen parte de responsabilidad en la situación en la que estamos. En la medida en que no sepamos enfrentarnos con esa situación, el problema va a ser un problema que va a seguir creciendo. Es decir, yo diría que la situación es ahora mucho más inestable que hace 15 años en Medio Oriente. Y cuando en un momento determinado, pues alguna mente preclara decidió acabar con Saddam Hussein, que era un dictador repugnante y un genocida, y creo que eso no se puede negar, pero cuando decidió romper con ese equilibrio, pues evidentemente la zona entró en una situación de inestabilidad que ha ido creciendo y que de momento no ha recuperado la estabilidad. Yo diría que hay algunos indicios de que quizá podamos ir en esa dirección, pero de momento son temas. En cuanto al socialismo del siglo XXI, no cabe duda de que es la última gran apuesta del socialismo en su peor manifestación. Yo no confundiría a Evo Morales con un socialdemócrata noruego, aunque no esté de acuerdo con el noruego, pero quiero decir que y por supuesto no es una cuestión racial, ni idiomática, ni cosas parecidas, que creo que no se puede comparar. Es el último gran intento de imponer un pensamiento totalitario. Ahora alguien puede decir, no, usted es muy exagerado, no tiene en cuenta el apego hacia los necesitados que tiene el socialismo del siglo XXI. Vamos a ver, el socialismo del siglo XXI ha ido emitiendo
algunas de las leyes más liberticidas de los últimos años que ha conocido el continente americano, con la excepción de Cuba. Es decir, Cuba tiene las leyes más liberticidas de todo el continente, pero, por ejemplo, las leyes que en estos momentos existen en relación con medios de comunicación en el Ecuador, que sería el segundo país donde es más perseguida la libertad de prensa. En Venezuela, donde la ley es durísima, no es tan dura, pero claro, existen también los que van dando golpes, que es un argumento muy disuasorio en contra de la libertad. En Bolivia, en Nicaragua y hasta cierto punto, aunque yo marcaría una cierta distancia, en Argentina, evidentemente ese es un desafío con el que hay que enfrentarse, porque de lo contrario, salvo también el caso de Argentina, que previsiblemente va a salir después del periodo electoral de esa situación, en el caso de los otros 4 países, el horizonte que se dibuja es un horizonte muy grave. Y además un horizonte muy grave en el que yo no estoy muy seguro de que todas las decisiones que se están tomando por parte de la oposición o de los amantes de la libertad en general sean decisiones correctas. Y además un horizonte donde a veces hay instancias eclesiales que contemplan con bastante favor estas dictaduras. El caso de Nicaragua seguramente es el más claro, pero creo que eso se da también en Bolivia y creo que se da también en Venezuela. Sí. Entiendo que por lo menos hubieron 2 reuniones entre Pablo, Pedro y Santiago, con Sí. misiones distintas, digamos, de la secta judía post-cristo. ¿Cuánto entiendes tú, César, que es responsabilidad de Pablo en su interpretación del cristianismo? Bueno, menciono ese tema, pero aprovecho para decir, y así de paso hacer publicidad, que hace como una década una biografía mía de Pablo obtuvo un premio de biografía en España, que es el premio Algaida, y además en mi tesis doctoral en historia desarrollé mucho ese tema. Vamos a ver, hay 3 reuniones al menos entre Pablo y la gente de Jerusalén. De esas 3 reuniones hay una que se produce, que él la menciona en Gálatas, en la que no existe ningún tipo de fricción, porque él comenta lo que ha empezado a predicar en Asia Menor, los otros le dicen que está bien y que siga ocupándose de esa gente, y no existe ningún tipo de fricción. Después de esa reunión, Pablo tiene un enfrentamiento con Pedro, en que él describe en Gálatas, en el curso del cual él aprecia que Pedro, para no perder pie dentro del mundo judío, está obligando a los cristianos que no son judíos a someterse a la ley judía. Y Pablo dice que se enfrentó con él en público, que le dijo que estaba actuando de una manera hipócrita, y que además él sabía perfectamente que la salvación derivaba de aceptar por fe la obra de Jesús y no por el hecho de cumplir las obras de la ley. No sabemos cómo quedó la cosa después de esta reunión, pero sí sabemos que la siguiente vez que se encuentran, que es en Jerusalén en el año 50, lo que se llama bastante impropiamente el Concilio de Jerusalén, porque en realidad es una reunión que se solventa de acuerdo con las reglas rabínicas y la solventa Santiago. La solución a la que llegan es que los judíos que aceptan que Jesús es el Mesías pueden seguir guardando la Torá. Es decir, no hay objeción a que los judíos sigan siendo judíos, por decirlo de alguna manera, pero a los cristianos no se les puede exigir eso, porque la salvación no deriva de las obras, y los cristianos lo que van a hacer es evitar ciertas conductas que pueden resultar muy desagradables para los judíos, como puede ser el consumo de ciertos alimentos, determinados matrimonios cosanguíneos, etcétera, etcétera. Y esta es una regla que se aplicó por lo menos a lo largo del siglo I. El último encuentro se produce ya en los años 50, cuando Pablo, en un intento de granjearse la mejor opinión de la comunidad de Jerusalén, que es una comunidad dirigida por Santiago, va hasta Jerusalén para entregar una ofrenda que ha recogido entre las comunidades que él ha ido fundando en el mundo gentil.
Episodio que tiene mucha importancia por varias razones. Lo cierto es que a Pablo lo de la ofrenda le preocupaba mucho y aparece mencionado en varias de sus epístolas, pero luego esto al final resultó secundario. El episodio tiene mucha importancia porque Pablo es detenido en ese viaje a Jerusalén y porque posiblemente en los 2 años que Pablo está recluido a partir de ese momento en Jerusalén es cuando Lucas, que le acompaña, recoge mucho del material de su evangelio. Porque esos 2 años él se queda en Cesarea con Pablo y evidentemente recorrer la zona pues era algo muy sencillo y son 2 años de permanencia. En términos generales, esto puede resultar chocante, pues se suele decir lo contrario. Pablo no aporta nada al mensaje original salvo la forma en que lo expresa. Y esto es curioso porque hay autores judíos, leí hace poco una monografía sobre el tema que sostenía la misma tesis. Es decir, que Pablo sigue siendo un judío y que el único aspecto en el que varía lo que puede haber sido la predicación de Jesús o otros era que era un personaje quizá más brillante a la hora de exponer esto y seguramente la forma es distinta, pero el fondo es el mismo. Voy a intentar poner algún ejemplo. Porque evidentemente la forma de enseñanza de Jesús no es la de Pablo y tiene mucha lógica. Es decir, Pablo a fin de cuentas es un rabino que se ha criado a los pies de Gamaliel, el viejo, que es uno de los rabinos que aparecen en el Talmud, y Jesús es un personaje que utiliza otras formas de enseñanza, como es el mashal, que es lo que nosotros traducimos por parábola. Pero voy a intentar poner un ejemplo. Si uno va a la carta a los Romanos, que es el gran escrito de Pablo, Gálatas casi parece una especie de borrador de lo que va a ser luego la carta a los Romanos, Pablo describe toda su teología y empieza describiendo la teología con la idea de que todos los seres humanos están condenados porque han quebrantado la ley de Dios, de que nadie puede pensar en acumular méritos que les permitan ganar el cielo porque están condenados. Es más, la ley les señala claramente que están condenados, pero el Mesías ha muerto en la cruz y se puede recibir el sacrificio expiatorio del Mesías a través de la fe. Es decir, la salvación sería un regalo de Dios que uno puede recibir por la fe o no, pero en cualquier caso nunca es la consecuencia de méritos que uno vaya sumando a lo largo de su vida, ni tampoco es una suma de puntos que le permiten obtener el ticket para el cielo, por resumir esto mucho. Esa sería la forma en que Pablo lo va desarrollando y lo va desarrollando además de una manera midrásica, citando de escritos de la Biblia hebrea, etcétera, etcétera. Jesús lo cuenta en historias. Es decir, Jesús no desarrolla una teología como la de Pablo para decir eso. Pero, por ejemplo, cuenta cómo si una moneda se pierde, la moneda es incapaz de regresar al bolsillo de la mujer del que se cayó. Y a menos que la mujer empiece a buscar a la moneda hasta que la rescata y la recupera, la moneda está perdida. O cuenta un mashal en el que dice que de pronto un pastor tenía 100 ovejas y una oveja se perdió y lógicamente las ovejas, que no son un género animal que destaca precisamente por su inteligencia, si el pastor no deja a las otras y va a buscar a la oveja, no puede hacer nada porque la oveja no va a volver por sí misma. O cuenta la historia de un padre que tenía 2 hijos y uno de los hijos decidió pedir su parte de la herencia, gastársela, y de pronto vino una crisis económica y se encontró en el extranjero y no sabía qué hacer. Y lógicamente, después de la vida que había llevado, lo que menos le podía pedir a su padre es que le aceptara. Y en un momento determinado el hijo decidió volver, quizá con la esperanza de que a lo mejor el padre le recibiera como un jornalero. Pero el padre, cuando vio al hijo a lo lejos, echó a correr hacia él, lo abrazó, lo besó, lo restauró y celebró una gran fiesta. Es decir, Jesús está contando la misma visión teológica de Pablo, pero no lo hace de una manera midrásica, lo está haciendo a través de historias. O, por ejemplo, y este sería otro elemento con el que Pablo coincide absolutamente y lo expone en Romanos, Jesús cuenta cómo 2 personas suben a orar al templo de Jerusalén. Una es una persona religiosa convencida de su propia justicia y de sus propios méritos. Y la otra es un personaje que además colabora con el poder romano y que evidentemente todo el mundo reconocería que es un indeseable, por lo menos en esa sociedad. La persona que es religiosa y está convencida de sus propios méritos habla consigo mismo, según dice el texto de Lucas,
y le empieza a decir a Dios que él, por supuesto, cumple todos los mandamientos, ayuna más días de los que marcaba la ley judía, da el diezmo de todo aquello que tiene y, por supuesto, no es como aquel miserable que está al fondo. El miserable que está al fondo, por el contrario, no se atreve a levantar la vista hacia Dios, reconoce que es pecador y se arroja en los brazos de Dios pidiendo que sea propicio hacia él porque no tiene ningún mérito y él lo sabe. Y Jesús concluye la parábola diciendo que el primero, por supuesto, no fue justificado, mientras que el segundo sí. Es exactamente el mismo concepto de Pablo, que aparece en Juan, que aparece en las cartas de Pedro, etc. Pero Pablo es un narrador distinto. Voy a acabar con esto porque si me enrollo mucho puede ser tremendo, ¿eh? Hay gente que no podrá formular preguntas. Pablo es un personaje con un enorme talento para utilizar las imágenes del adversario. Como muchas de sus cartas, no es el caso de Romanos, que es una especie de, en fin, descripción de su visión teológica en general, pero como muchas de sus cartas son para responder a problemas concretos que le plantean comunidades que él ha fundado, etcétera, etcétera, uno puede reconstruir la vida de esas comunidades, no solo internas, sino en el contexto que las rodeaba, por la forma en que Pablo utiliza las imágenes del contexto que las rodeaba. Es decir, él escribe 2 cartas a los Corintios y sabemos que hay una más que se perdió, y realmente la forma en que él utiliza el griego para expresar la situación de Corinto encaja totalmente con lo que conocemos de las fuentes históricas. Pero cuando escribe a la gente de Colosas, él está utilizando la visión del contexto de Colosas, que es distinto. De la misma manera que nosotros seguramente, si quisiéramos abordar los problemas de un país, no escribiríamos igual a un panameño que a un norteamericano, a un español que a un keniata. Eso se puede perder en la traducción. Si uno no conoce muy bien el contexto, también se le puede escapar. Pero cuando uno conoce el trasfondo histórico y conoce además el griego que él está utilizando, es una mente genial. Es decir, cómo puede expresar conceptos muy sencillos que Jesús sobre todo utilizó historias muy simples para contar, con un trasfondo helénico que por supuesto es mucho más sofisticado. Yo creo que esa sería la gran diferencia. Pablo es sofisticado, sí. Sí, 2 preguntas. Ante todo, gracias por la presentación. Vamos a comprar el libro. Eso yo lo agradezco mucho, sinceramente. Sí. Y lo más importante, lo vamos a leer. Bien, eso lo agradezco más todavía. La primera pregunta. A mi juicio, quizás el aporte más grande de Pablo es abrir el cristianismo a los gentiles. ¿Yo estoy de acuerdo con eso? Primera pregunta. Sí, esa es la la segunda. Primera. La cruzada, la Inquisición, la represión a la ciencia, la leyenda negra, ¿con qué la relacionas con el catolicismo, con el papado? Bueno, bien, creo que puedo responder las dos, no quiere decir que la respuesta vaya a ser brillante, pero... vamos a ver, la entrada de los gentiles, de los no judíos en el cristianismo es anterior a Pablo. Pero sí es verdad, y este es un aspecto que yo traté en mi tesis doctoral en historia en su día. Por cierto, la tesis está a un precio ridículo en ebook en Amazon, me parece que a $3 o algo así. Se puede seguir, es una tesis muy larga de unas 600 páginas, pero estos aspectos lógicamente los desarrolla. Es un libro que la edición se titula Los primeros cristianos. La entrada de los gentiles es anterior a Pablo, pero sí es verdad que Pablo es el personaje que tiene más éxito a la hora de avanzar hacia los gentiles. Es decir, por ejemplo, sabemos que la comunidad romana era muy antigua, desde luego no la fundó Pedro, no la fundó Pablo. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos no menciona a Pedro por ningún lado y él mismo dice que ha intentado visitar Roma muchas veces y que nunca ha podido. Es decir, alguien anónimo estableció aquello y no sabemos quién es en términos históricos. Pero Pablo tiene mucho éxito porque uno de los talentos de Pablo era la visión estratégica. Es decir, Pablo hubiera sido un gran ejecutivo de multinacional hoy en día, porque cuando él busca, por ejemplo, las ciudades, busca ciudades que sabe que le permiten irradiar el mensaje todo alrededor. Por ejemplo, pasa 2 años en Éfeso, que sería algo así como decir, la primera filial la vamos a abrir en Nueva York. Y efectivamente, cuando uno va siguiendo el mapa, pero conoce cómo era la distribución de la parte oriental del imperio,
Pablo tiene un enorme éxito, con lo cual en muchos casos se le atribuye un mérito que no fue suyo, pero hay que reconocer que aunque él no fue el primero, seguramente fue el que más destacó al fin y a la postre. Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión. Episodios absolutamente siniestros de la historia del cristianismo, como las cruzadas, como la Inquisición o la persecución a la ciencia. Vamos a ver, yo creo que hay un elemento que yo señalo en el libro que ha sido terrible en la historia del cristianismo, y es cuando en el siglo IV se produce una síntesis, por utilizar un lenguaje hegeliano, o una contaminación entre el cristianismo original y el pensamiento pagano. Y se produce sobre todo con Constantino, es decir, Constantino en un momento determinado es consciente de que necesita una ideología que le sirva de cemento para un imperio en el que aparecen grietas, y llega a la conclusión de que los cristianos pueden estar bien, porque es gente familiar, es gente trabajadora, es gente veraz, y en ese sentido, pues si todo el mundo en el imperio es trabajador y tiene una estabilidad familiar, etcétera, etcétera, como saben también bien ciertas transnacionales, de esa gente te puedes fiar más que de la gente que se dedica a beber, a andar con mujeres, etcétera, etcétera. Ese elemento, que en el caso de Constantino yo personalmente estoy convencido de que es frío cálculo político, no es otra cosa, es verdad que al cristianismo lo saca de una situación de persecución periódica que ha sufrido durante los 3 siglos anteriores. Pero también hace que dentro del cristianismo entren muchísimos elementos que no son cristianos. Y cuando en un momento determinado el imperio se colapsa, y en Roma la única autoridad que existe es la del obispo de Roma, y el obispo de Roma va extendiendo su autoridad a lo largo de los siglos en los terrenos circundantes, pues evidentemente ese cristianismo es cristianismo, pero tiene muchos elementos de la filosofía griega, tiene muchos elementos del derecho romano, e incluso en un momento determinado no tiene problema en falsificar documentos históricos para tener un territorio que son los estados pontificios. Como todo el mundo sabe, cualquier Estado necesita la violencia para mantenerse. La clave, además del Estado, es que tiene el monopolio de la violencia. Claro, eso significa que en un momento determinado, cuando ese Estado no se ve capaz de controlar, por ejemplo, la disidencia religiosa, a inicios del siglo XIII crea la Inquisición. Es decir, la Inquisición es el mecanismo de supresión de una disidencia religiosa que evidentemente en aquel momento era incontrolable en el sur de Francia y en el norte de Italia. Y por cierto hay que recordar que el cristianismo no ejecuta ni un hereje hasta finales del siglo IV. Por cierto, un español que se llamaba Pristiliano y que además seguramente no era hereje. Pero en el momento en el que cruza esa línea es muy difícil desandarlo. A partir del siglo XIII, que la Inquisición aparece como un mecanismo para la supresión ideológica y física, si llega el caso, de los herejes, y es un episodio terrible, es decir, uno de los episodios previos a la Inquisición, porque esto no surge de la noche a la mañana, es la toma de Béziers, en la cual le preguntan al legado papal, que se llamaba Arnaud d'Amalric, qué van a hacer con la gente que hay refugiada en Béziers, porque no todos son herejes, entonces ¿cómo los vamos a solucionar? Arnaud d'Amalric responde: matadlos a todos, que Dios ya los separará en el cielo. Lo cual, como forma de acción drástica, no cabe la menor duda de que era claro. La Inquisición es apenas unos años posterior, o sea, el camino se había andado. Y en ese sentido surge del hecho de que en el momento en el que uno acepta que el poder temporal, que por su propia naturaleza es violento y en muchos casos dispone de ejércitos, se puede entrelazar con una religión, pues el resultado es ese. Y da lo mismo que sean las cruzadas o ISIS. Es decir, eso podrá dar peores o menos malos resultados, pero me temo que en términos históricos suele ser nefasto. Con lo cual, volviendo de nuevo a los padres fundadores, una de las mejores cosas que hicieron fue la separación de la Iglesia y el Estado. Y es algo que tenían todos muy claro, y estas colonias, a diferencia de las del sur, podían haber ido en muy mal camino, pero eso también lo tenían muy claro, la separación de Iglesia y Estado. ¿Qué pasa con la ciencia? La ciencia es otra cuestión. Vamos a ver, a lo largo de la Edad Media, la ciencia va avanzando de la mano de la teología y en un momento determinado de la mano de Aristóteles. A partir del siglo XIII,
se recupera Aristóteles. Aristóteles lo han recuperado los árabes, lo ha recuperado Ibn Rushd, que era un musulmán español que tuvo que marcharse de España porque si no los musulmanes lo matan. Es decir, empezaron quemando sus libros y cuando vio que quemaban sus libros decidió que no iba a esperar que lo quemaran a él y se fue de España, de Al-Ándalus, y Ibn Rushd es el primero que recupera a Aristóteles. Tomás de Aquino, que ha leído a Ibn Rushd, a Averroes, a pesar de que está prohibido, se da cuenta que Aristóteles es muy interesante y lo han perdido. Y en uno de los episodios más divertidos de la historia de la filosofía manda un discípulo suyo a Grecia para que encuentre las obras de Aristóteles. Y, en fin, impulsado por el voto de obediencia, el discípulo va siguiendo las órdenes de Tomás de Aquino a Grecia, parece que encuentra las obras de Aristóteles y Tomás de Aquino construye todo sobre la base de Aristóteles. Aristóteles había escrito de todo. Había escrito de metafísica, había escrito de política, pero había escrito de botánica y de zoología, con conocimientos muy limitados, porque estamos hablando del siglo IV a.C. De tal manera que la ciencia medieval va siguiendo a Aristóteles, que evidentemente era un genio, pero que en términos científicos no se puede decir que fue donde realizara sus mayores aportes. Cuando en el siglo XVI se produce la Reforma, y hay varios estudios monográficos en este sentido, la Reforma provoca la revolución científica. Thomas Kuhn, por ejemplo, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, dice que la revolución científica no se hubiera producido sin la Reforma del siglo XVI, porque la gente de la Reforma decide volver a la observación del mundo, no a la especulación filosófica. Y entonces deciden observar los cielos e inventan el microscopio y el telescopio, deciden observar a los animales y por lo tanto inventan la taxonomía que todavía utilizamos para clasificar animales y plantas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en el mundo católico? Bueno, pues evidentemente ese regreso a la observación o ese canon, esa metodología científica no se da. En algún país incluso se produce un cierre a la investigación, como es el caso de España, y los estudiantes no pueden salir de España, y la Universidad de Salamanca, que hasta ese momento era una de las más importantes del mundo, deja de comprar libros a finales del siglo XVI. No sea que alguno de los libros, entre las plantas, esconda algún tipo de herejía. Bien. Eso hace que en el mundo católico, donde podrían haber surgido científicos, sin embargo los científicos lo pasaron muy mal. Es decir, el caso de Galileo es conocido, al que le vino muy bien tener una hija monja, porque si no hubiera podido pasarlo muy mal. El caso de Pascal es otro científico que sin embargo es muy heterodoxo, y aunque formalmente nunca dejó la Iglesia Católica, sin embargo sus puntos de vista eran reformados. Y el gran científico que es Descartes, que lógicamente no tiene la menor intención de acabar en una pira de la Inquisición, Descartes escribe, por ejemplo, en el discurso del método, que una de las cosas que no hay que discutir es la religión en la que estás. Si tú has nacido en una religión, no te muevas, no creemos problemas. Pero como Descartes sabía que la confesión de fe externa no le garantizaba nada, se va a investigar a un país protestante que es Dinamarca, y no se mueve de Dinamarca. Y Descartes va realizando sus aportes científicos en un país protestante, porque claro, si volvía a Francia, que era más abierta que España, pero que seguía siendo una potencia católica, podía acabar mal. Descartes no estaba equivocado. Los libros de Descartes se incluyen en el índice de libros prohibidos del Santo Oficio. Y vistos desde la perspectiva católica de hoy, pues la verdad no parece que Descartes fuera un heresiarca, pero en aquel momento sí podía dar esa sensación. Claro, lógicamente eso acaba con la investigación científica. Y de hecho en los países del sur de Europa la investigación científica no vuelve a experimentar un empujón hasta el siglo XVIII con la Ilustración, porque la mayoría de los ilustrados eran ferozmente anticatólicos, eran deístas, y deciden que en última instancia, vamos, si no creen en el Papa y con un poco de suerte no los queman en Francia, pues ¿por qué no van a investigar también? Y de hecho la enciclopedia, que contiene atrocidades, por ejemplo en relación con la esclavitud o los negros, etc., sin embargo también tiene unos elementos de avance científico que son innegables. De modo que sí, eso, yo estoy convencido de que, claro, todo eso tiene una razón de ser, y eso coloca en un momento determinado a determinadas naciones pues fuera del pensamiento científico. Yo doy una estadística en el libro que me parece tremenda.
todos los premios Nobel en ciencias, o sea, estoy hablando de los premios Nobel serios, no los de la paz, ni algunos de literatura, sino los premios Nobel serios, que son premios en ciencias. Desde el inicio del premio Nobel hasta el año 1991, y no creo que la proporción haya cambiado mucho, en un 87% son protestantes o judíos. En el caso de los judíos es un veintitantos por ciento, es una proporción elevadísima. Pero en los dos casos estamos hablando de un trasfondo sociológico en el que la persona, desde que es niña, aprende a leer, a escribir, estudia y memoriza. Y no es igual que el trasfondo en las otras naciones. Claro, el desnivel es tremendo. Ahora, esto no es una cuestión racial, ni nacional, ni cosa por el estilo. Cuando en un momento determinado Severo Ochoa se va de España y se afinca en Estados Unidos, le dan el premio Nobel. Es un problema del contexto, es decir, si efectivamente ese contexto contempla la educación, la ciencia, la tolerancia, la separación de Iglesia y Estado, etcétera, como algo tolerable y aceptable y deseable, o por el contrario lo ve de manera negativa. Cuestión cultural. Sí, pero muy relacionada precisamente o con una herencia de la contrarreforma en un lado y con una herencia de la reforma en el otro. Y eso persiste, es decir, a pesar de la secularización, hay determinados valores que siguen ahí dentro. Voy a poner un ejemplo, y además el protagonista es un español. Es de estas cosas que como uno es español las puede decir, porque claro, si fuera de otro país habría gente que se lo tomaría mal. En los años 60, en España había un autor de comedias muy gracioso, muy ocurrente, que se llamaba Alfonso Paso. Alfonso Paso, hubo un momento en Madrid que tenía 8 obras distintas en 8 teatros distintos y llenaba los teatros todas las noches. Las comedias eran muy graciosas, uno las sigue viendo y son extraordinarias. Y en un momento determinado le dan la oportunidad de estrenar en Broadway. Y como él no conocía la cultura americana, se le ocurre estrenar una comedia que se llamaba El canto de la cigarra, que es una comedia muy graciosa para los españoles porque es el canto a un holgazán. O sea, es un himno de alabanza a un señor que decide no trabajar y vivir del prójimo. Los norteamericanos no la entendían. O sea, veían la comedia y se preguntaban dónde estaba lo cómico de la comedia. Eso dice mucho de una cultura. Entonces, mientras que los españoles la siguen encontrando graciosa, porque de verdad que es graciosa, claro, es un señor que decide no trabajar en absoluto y vivir del cuento, etcétera, etcétera, el norteamericano no lo podía entender. Es decir, ¿dónde estaba el elemento cómico en un señor que decide vivir como un parásito a costa de los demás? En cambio, Argentina fue un éxito. Claro, claro, sí, pero en Argentina creo que estuvieron los españoles, ¿no? Aunque creo que fue el primer lugar donde se libraron de ellos. No, pero es verdad, o sea, al final ese elemento cultural pesa mucho, aunque la sociedad se haya secularizado, porque esos valores siguen existiendo. Usted, por lo que veo, entonces está en completo desacuerdo con lo que mantiene Spengler en la decadencia del Occidente. A mí Spengler me entretenía cuando era un adolescente, creo que no sería capaz a día de hoy de volverlo a leer. Pero estoy en desacuerdo con Spengler en muchísimas cosas, ¿eh? O sea, es decir, Spengler además era un protofascista, tiene un libro muy interesante que es muy poco conocido porque es una obra más pequeña que La decadencia de Occidente, que es Años decisivos. Y realmente uno lee a Spengler y empieza a pensar que lo que pasó en Alemania se veía venir. Lo que pasó en Alemania a partir del año 33. Pero él muere en el 36. Sí, por eso, sí, pero la sensación que da es que de alguna manera él veía venir lo que acabó viniendo. Seguramente no fue el único, pero él realmente lo veía venir. No sé si hay alguna pregunta más. Pues muchísimas gracias, han sido ustedes muy pacientes. ¿A Dinamarca o a Suecia? Perdón, a Suecia, tiene usted razón. Sí, he dicho Dinamarca y es Suecia. Efectivamente, era el protegido de Cristina de Suecia, sí. Por cierto, Roberto, estábamos hablando antes de la presentación, pero
Lo recordé justo cuando me senté ahí. El libro tiene un apéndice sobre la datación de los evangelios, lo cual no me excusa de seguir la conversación que teníamos antes de la presentación, pero en última instancia está mucho más desarrollado en el libro. Muchísimas gracias a todos.